Hola, muy buenas noches para todos. Qué alegría estar de nuevo acá con ustedes. Sean todos bienvenidos de nuevo a este encuentro, nuestro séptimo encuentro de biodescodificación emocional. Gracias por las 15 personas que están en este momento conectados. Me alegra tenerlos otra vez por acá para que compartamos estas nuevas temáticas en específico que traigo hoy para ustedes. Y lo que vamos a ver hoy va a ser bastante interesante porque vamos a lograr comprender cómo todo el proceso desde antes de la gestación de nuestra madre hasta los 3 años de edad, cómo influye todo este proceso en nuestra vida actual y qué repercusiones tienen a nuestro futuro. Entonces, muchachos, muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación y voy a empezar entonces a compartirles el contenido. En un momento yo me aseguro de que esté grabando. Listo. Bueno, me avisan por favor cuando estén visualizando las diapositivas, por favor. Listo. Aquí logran ver ya las diapositivas. ¿Me confirman, porfa? Aquí se las estoy mostrando. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar con esta temática que les traigo en la noche de hoy, que es lo que denominamos exactamente el proyecto sentido. El proyecto sentido, muchachos, es toda esa etapa de nuestra vida, incluso antes de ella, que abarca 9 meses antes de iniciar nuestro proceso de gestación en nuestra madre. Involucra también los 9 meses que estamos dentro de nuestra madre, que por lo general son 9, y también los 3 primeros años de vida. Entonces, todo este ciclo que les acabo de mencionar es denominado así, el proyecto sentido. En él específicamente vamos a encontrar muchas situaciones, patrones, vamos a también a poder visualizar cada una de los acontecimientos que posiblemente vivió nuestra madre, pero que de una u otra manera también nos afectó a nosotros internamente porque estábamos al interior de nuestra madre. Entonces, muchachos, es de gran importancia a futuro porque en cada una de las experiencias o vivencias que tengamos actualmente, todas estas experiencias que se lograron vivir allá adentro, pues tienen su repercusión también afuera, en nuestro exterior y en la vida que llevamos ahora. Entonces, siéntanse bienvenidos para que disfrutemos de esta temática y le saquemos el mayor provecho. Entonces, chicos, vamos a iniciar. Es como tal entonces el proyecto sentido que también algunos lo llaman el periodo del perigesto, pero por cuestiones prácticas lo vamos a llamar así, el proyecto sentido. Entonces, podemos decir que son todos aquellos deseos, expectativas, emociones que nuestros padres depositaron en nosotros, sus hijos, antes de la concepción, como les hablaba ahora, y hasta los 3 años de vida. Abarca todo este periodo de tiempo y principalmente el proyecto Sentido busca explorar todas esas influencias que las proyecciones de nuestros padres ejercieron sobre nuestra vida. Entonces, todas esas influencias, chicos, tienen su configuración en el inconsciente del niño, también en su desarrollo emocional y también en su desarrollo comportamental. Entonces, esa programación inconsciente que el hijo recibe de sus padres durante todo este tiempo, ellos actúan lo que se les denomina como unos ingenieros genéticos de manera emocional. Entonces, ellos proyectan todas sus expectativas, todas sus frustraciones, todos sus miedos, todos sus deseos en el futuro hijo que va a dar a luz. Entonces, esto de una u otra manera también se conecta con lo que denominamos la herencia emocional.
que ya hemos visto en algunas clases anteriores, cómo todos esos patrones repetitivos que surgen dentro de mi árbol genealógico y dentro de mis ancestros también tienen directamente relación con esa transmisión de genes que se da en dicho proceso como tal de generación en generación. Entonces, aquí les doy como una apertura a este término para que más adelante logremos comprender cada una de sus etapas, cómo funciona en nuestro cuerpo, en nuestra vida y qué repercusiones tiene eso en nuestra vida actual. Bueno, entonces podemos decir, muchachos, que la influencia del proyecto sentido abarca principalmente dos áreas, desde lo biológico y desde lo psíquico y energético. Entonces, podemos considerar que desde lo biológico, toda esa carga genética y epigenética que se ha venido desarrollando a lo largo de nuestra vida por sus orígenes dentro de nuestra familia y nuestro clan familiar, descendencia, ancestros, todos esos genes los traemos implícitos interiormente en nosotros. Entonces, la epigenética aquí toma un papel muy importante porque también se encarga de modificar de una u otra manera todos esos genes que posiblemente traemos desde generaciones anteriores, pero que nosotros también tenemos la decisión y debemos de tomar y tomar acción en ese sentido para que esa genética como tal no se siga repitiendo ese ciclo específicamente en nosotros. Entonces, también desde lo biológico, chicos, los neurotransmisores liberados por cada una de las situaciones o momentos críticos que pudo haber vivido nuestra madre, especialmente cuando estábamos dentro de ella o antes de empezar nuestra concepción dentro de ella. Entonces, todas las situaciones estresantes, de miedo, emociones de baja vibración, se quedaron también impregnadas dentro de nosotros. ¿Por qué, chicos? Porque principalmente en nuestro cerebro existe algo que se llama el hipocampo. Entonces, el hipocampo es el encargado de guardar todas esas emociones que surgen en nuestro cuerpo. Entonces, esas emociones naturalmente empiezan a liberarse dentro del torrente sanguíneo. Cuando estamos dentro de nuestra madre, ¿cómo nos alimentamos al interior de ella? Por medio del cordón umbilical, ¿cierto? Entonces, todos esos neurotransmisores que si tuvo una situación estresante, por ejemplo, un cortisol elevado, ese cortisol viajó por la sangre y llegó hasta nosotros, o por el contrario, si vivió emociones de alta vibración, de amor, de tranquilidad, de neutralidad, entonces eso también lo vamos a recibir nosotros por medio del cordón umbilical, que es donde llega todo el torrente sanguíneo con todas esas emociones, desde el hipocampo que les digo, y ahí recibimos nosotros toda esa energía, toda esa carga emocional de nuestra madre. Entonces, la otra área también es la de tipo psicoenergética. Esta tiene que ver mucho con el árbol genealógico, con todos los descendientes de nuestra familia, que de una u otra manera también tienen mucha influencia desde lo energético y desde el tema de salud también en nuestras vidas. Y hay algo muy importante también acá que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo permiten que el cerebro reproduzca toda mi información del exterior, precisamente como un efecto espejo. Me hago entender. Cuando normalmente vemos a una persona bostezar, nos da ganas también a nosotros de bostezar. O cuando vemos a una persona reír y su risa es muy contagiosa, inmediatamente surge en nosotros el mismo efecto. Entonces, así denominamos a las neuronas espejo. También desde lo energético, eh, la influencia del proyecto sentido también abarca los meridianos. Los meridianos son, recuerdan cuando tratábamos la temática de los chakras, los centros energéticos, aparte de estos chakras, también tenemos una cantidad enorme de meridianos energéticos dentro de nuestro cuerpo, por donde también fluye la energía vital. Entonces, miren que también tiene influencia en este campo y además todos los campos morfogenéticos.
Ellos, precisamente para darles a comprender un poco más claro esta temática, explican la evolución y el aprendizaje de todas las funciones adaptativas que nosotros tenemos como seres vivos. Por ejemplo, cuando un miembro de una especie aprende un comportamiento nuevo. Entonces, como tal, nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad y específicamente en la primera etapa de nuestra vida, que va de los 0 a los 7 años, que aprendemos casi todo por imitación, así lo hacen los niños. Entonces, todos esos patrones morfogenéticos van siendo de manera adaptativa de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo, especialmente con nuestra familia, nuestros padres que son los más allegados. Bueno. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Hasta el momento. Recuerden si tienen alguna duda, inquietud, aquí estoy para resolverles todo lo que ustedes tengan ahí como duda. ¿Listo? Por acá. Sí. Listo. Bueno, entonces, chicos, volvemos acá, regresamos a la presentación. ¿En qué áreas se manifiesta la temática del proyecto sentido? Específicamente con estas situaciones reales de nuestra vida en las que experimentamos vivencia de uno, repetición, dos, de oposición o tres, de reparación. ¿Qué es esto de lo que les estoy hablando? Manifestamos la repetición cuando existen ciertos patrones de conducta o vivencias como tal de nuestros padres que nosotros mismos tomamos como ejemplo y seguimos repitiendo en nuestra vida. Por ejemplo, si mi papá es alcohólico o mi papá es mujeriego, entonces yo elijo seguir ese mismo patrón de él a través de la repetición y como yo me identifico con él, entonces se está dando un ciclo de repetición en mi vida. O por el contrario, si yo elijo manifestar oposición dentro de mi proyecto sentido, es decir, vivir el contrapatrón, que es lo que se conoce desde el área psicológica, yo decido ser algo totalmente distinto y opuesto a mi padre. Entonces ya no seré la persona que bebe cada 8 días o que es alcohólico o que es mujeriego, sino que seré una persona un poco más sana. Entonces tomaré conciencia de las contraindicaciones que tiene para mi salud tomar alcohol o de las repercusiones que va a tener para mi vida personal o íntima el hecho de estar con varias mujeres, ¿cierto? Entonces ya no me daré como esa libertad desde esa área de mi vida. Entonces, aquí muchachos, miren que desde la psicología también tiene mucho que ver y cobra mucha relevancia porque la repetición es elegir yo ser el mismo patrón que yo veo en mi familia. O la oposición, ser esa persona totalmente diferente a todos los patrones que se dan en la familia. Ahí es donde normalmente, cuando elegimos la oposición, cuando nos dicen que somos la ovejita negra de la familia, que no nos sentimos a gusto, que nos sentimos como no siendo parte de esa familia, que no queremos seguir como todos sus patrones, que normalmente los identificamos como patrones dañinos. Entonces, elegimos ser la oposición. Y también uno de los manifiestos del proyecto sentido es la reparación, que se trata principalmente, chicos, de arreglar o corregir lo que vivieron o experimentaron mis padres. Entonces, yo decido, también tiene que ver mucho ahí con la oposición. Entonces, si mis padres de pronto tuvieron una vida, puede ser un ejemplo desde lo laboral, tuvieron una vida muy dedicada toda su vida a una empresa y estuvieron ahí incondicionalmente por muchos años. Entonces, yo de una u otra manera también vengo a reparar esa situación que surgió en mi familia o específicamente en mis padres. ¿Cómo? Pues decidiendo hacerlo de diferente manera. Entonces, yo voy a ser una persona más libre, voy a tener más capacidad de decisión, voy a ser más flexible en mi vida. Entonces, en este sentido, también vengo a reparar
todas esas situaciones que de pronto mis padres no tuvieron como herramientas o no tuvieron como bases en su vida y ellos van a ver en mí como esa versión mejorada de ellos. Entonces, aplica también para muchos temas desde lo emocional. Si yo, por ejemplo, em, o mis padres no tienen como esa capacidad, por ejemplo, desde el área de pareja, de tomar decisiones sanas, de tener apegos seguros, y ellos por el contrario han vivido en sus experiencias de pareja apegos evitativos, apegos desorganizados. Entonces yo voy a decidir tener un apego seguro. Cuando alguien se aleje de mi vida o ya no me quiera tener en la suya, yo simplemente con mi apego seguro le voy a decir a esa persona, bueno, gracias por todo, gracias por tu aprendizaje en mi vida, pero ya no te necesito. No eres primordial para mí y yo voy a seguir con mi vida. Eso es lo que nosotros debemos como tal aprender de todas esas experiencias que también nuestros papás son nuestros maestros de vida en ese sentido. Bueno, entonces chicos, aquí está. Miren que ya nos vamos adentrando mucho más en el tema de constelaciones familiares, porque ya aquí vamos tomando un poco más y teniendo en cuenta los roles que desempeñan cada una de las personas dentro de nuestro árbol genealógico. Entonces, los hijos en el proyecto sentido están denominados y abarcados dentro de estas tres clasificaciones, como el sustituto, como el reemplazo y como el excluido. El sustituto es aquel que ocupa el lugar de alguien. Por ejemplo, muchachos, esto se ve mucho en las familias con los padres ausentes, bien sea porque se separaron de la mamá o porque no están con vida. Entonces, normalmente el hijo mayor tiende a ser el sustituto del padre que no está en este momento. ¿Y cómo ocupa ese papel de sustituto? Siendo la pareja de la mamá. Por eso es que es tan común que personas dicen, yo no tengo pareja en este momento, no me llega nadie, no me va muy mal en el amor, pero ponga a analizar cómo está como tal conformado jerárquicamente en estos momentos su árbol genealógico y usted se encuentra ocupando el espacio que dejó su papá. Por lo tanto, su mamá lo está viendo a usted como su esposo y no realmente como su hijo y usted la está viendo a ella como realmente es su esposa, por eso nadie le llega en este momento a su vida. Eso es algo, muchachos, que hay que hacerlo consciente también. El reemplazo. El reemplazo ahora viene principalmente a reemplazar un hijo fallecido. Esto pasa normal con la temática de los yacientes, que de pronto más adelante lo vamos a ver, así se les denomina, pero son esas personas y mujeres en específico que han tenido abortos en algún momento de su vida y tienen un hijo posterior a ese aborto, para colocarlo como ejemplo. Entonces, esa persona que nació es el que viene a reemplazar a ese hijo que no pudo venir a esta vida. Entonces, él carga con todo lo que ese niño venía a vivir como tal en esta experiencia terrenal. Carga de pronto todas sus emociones, sus frustraciones, sus deseos. Entonces es como vivir la vida tanto de ese hermano que no pudo venir a esta vida como al mismo tiempo la mía. Entonces se vuelve una situación muy difícil. Más adelante vamos a ver cómo se ve eso reflejado en la vida cotidiana. Y por último, están los excluidos. Son todas aquellas personas que sienten de una u otra manera que están siendo rechazados de su sistema familiar. Son aquellas personas que normalmente por su condición, puede ser de alcohólicos, de drogadictos, de cualquier otra índole, no son reconocidos dentro de su sistema familiar y son rechazados por su condición. Entonces, ese tipo de personas, muchachos, son los que más hay que integrar dentro de nuestro sistema familiar, porque muchos de ellos también traen consigo dentro de ellos muchas formas y vías de sanación en nuestro linaje. Entonces, por algo están viviendo esa experiencia de vida. Entonces, hay que empezar a
a incluirlos dentro de nuestro sistema también. Chicos, ¿cómo vamos hasta el momento? Cuéntenme, todo muy claro. Ya vamos a hacer algo práctico para que lo vamos teniendo como muy presente y lo pongamos ya un poco más a la luz de algunas experiencias que vamos a tener ahorita con algunas prácticas que les voy a proponer. Entonces, vaya, si tiene a su mamá al lado, vaya buscándola, dígale que se siente al lado, porque ahorita le vamos a hacer algunas preguntas si usted la tiene con vida, obviamente. Si no está en este plano terrenal, pues más adelante pueden hacer el trabajito fuera de clase con sus familiares, quienes pueden de pronto darle información sobre eso en caso de que la haya. Entonces, eh, dígale a la mamá que está ahí pendiente, que ya en esto vamos a hacer las preguntas clave y eso también va a crear en ella mucha conciencia de lo que estamos trabajando. Bueno, gracias chicos ahí por el mensaje. Entonces, esta es una clasificación más extensa de cómo el proyecto sentido influye determinantemente dentro de nosotros como tal que somos los hijos. Entonces, hay hijos que se denominan bastón de la vejez. ¿Cuándo un hijo es bastón de la vejez? Principalmente cuando son diseñados para estar presentes en la adultez de los padres. Entonces, normalmente, estos hijos bastón en su vida de pareja, pues no les va bien porque no van a encontrar esa persona que normalmente eh, esté acompañándolos a lo largo de su vida porque toda su energía y todo su cuidado y todo su amor está única y exclusivamente enfocado en sus padres, en su bienestar. Entonces hay que tener un equilibrio y un balance en nuestras vidas. Claro, ellos son los que nos dieron la vida y el permiso para vivir, pero también nosotros debemos de vivir nuestra vida. Entonces, al ser bastón de la vejez de ellos, pues nos estamos cerrando a la posibilidad de abrirnos a también a crear nuestro árbol genealógico de pronto con alguna pareja o alguna persona que pueda llegar a nuestra vida. El segundo se denomina como el mosquetero de la reina. Este, esta persona en específico está diseñado para proteger a su abuela, específicamente la abuela paterna. Entonces, esto tiene normalmente sus orígenes como tal y sus conflictos y problemas con el papel y el rol que desempeña en nuestras vidas nuestro padre. Como es nuestra abuela paterna, entonces nosotros podemos hacer como ese ejemplo y ese símil. ¿Cómo ven ustedes que la reina, en este caso de las abejas, es normalmente cuidada por los demás? Entonces, ven ustedes que siempre ella está rodeada de las demás abejas, ¿cierto? Entonces, siempre buscan esa protección y ese cuidado y dan incluso la vida por ella. Entonces, esto mismo pasa como tal con nuestra abuela paterna en específico. Listo, entonces ahora el sustituto que estábamos viendo ahora como tal, que ya se los expliqué, son aquellas personas que vienen a suplir el rol o el papel que desempeña una persona dentro del árbol genealógico. Normalmente se da entre padres o hermanos. Entonces, hay que tener una jerarquía, recuerden, dentro de nuestro sistema familiar. Los papás son nuestros papás, los hermanos son nuestros hermanos y no pasa al contrario. Entonces, debemos de tener esto muy presente. El cuarto es la esponja. La esponja es el que viene a este mundo a absorber todo lo que le pasa en su clan familiar. Es decir, aquella persona que se siente tan cargado energéticamente que quiere hasta hacerse responsable de todas las situaciones que pasan dentro de su familia. Entonces, aquí muchachos, pues simplemente poner límites sanos, porque no podemos cargar con todas las limitaciones o expectativas que los demás quieran poner en nosotros. El niño basura son aquellos niños que son creados
y que llegan a esta vida para reciclar, podemos colocarlo dentro de comillas, todo lo negativo de los padres. Entonces también son almitas que vienen como con ese proceso de aprendizaje para liberar un montón de situaciones, problemas, patrones repetitivos dentro de su familia. Son esas personas también que se sacrifican un poco. Entonces, aquí los niños basura toman un papel muy importante a la hora de desechar todo aquello que no sirve dentro de su mismo árbol genealógico. El sexto son los niños medicina o los niños medicamento, que también los llaman así. Estos seres son muy especiales, muchachos, porque son todas aquellas personas que vienen con condiciones especiales. Por ejemplo, las personas que vienen con síndrome de Down, las personas que vienen con autismo, de pronto con algún tipo de parálisis en su cuerpo. Bueno, de pronto todas esas enfermedades que los pueden limitar y que a simple vista se manifiestan como un signo. Recuerden cuando veíamos el signo y el síntoma. Entonces, ustedes simplemente con ver una persona con síndrome de Down, ustedes se dan cuenta de que lo tiene, porque su exterior lo está mostrando, ¿cierto? Eso es un signo. Entonces, estos niños medicina normalmente son los que vienen a sanar el árbol genealógico. Son bendiciones, son almitas que vienen con un trabajo especial a esta vida y que debemos de sentirnos muy orgullosos de que estén como tal compartiendo con nosotros dentro de nuestro sistema familiar. También, muchachos, aparecen acá por último los niños síntoma. Los niños síntoma son aquellos que nacen con una enfermedad para llamar la atención de sus padres. Miren que aquí es diferente al niño medicina porque los síntomas no tienen como tanta gravedad en cuanto a sus limitaciones como si lo tienen de pronto los niños medicina, pero los niños síntoma a simple vista uno no logra identificar qué enfermedad tienen. Por ejemplo, los niños síntomas que vienen tal vez con situaciones de asma o niños síntomas que vienen tal vez con situaciones también de algún síntoma, puede ser cardíaco, puede ser algún síntoma interno en sus órganos, ¿cierto? Entonces, esas personas con alguna condición eh, que esté relacionada con esto que les acabo de mencionar, simplemente es para darle una señal y un mensaje a los padres de que eh, algo está ocurriendo dentro de nuestro sistema familiar. Algo hay que solucionar y hay que tomar la atención necesaria y la acción para solucionar situaciones que estén afectando como tal a nuestra familia. ¿Listo? Bueno, chicos, llegamos entonces aquí al ejercicio. Entonces, si tiene la oportunidad de tener a su mamá ahí al lado, pues hágale estas preguntitas para que de pronto ya no se las responda inmediatamente, porque requieren un ejercicio bastante amplio de memoria. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta para que ustedes, o le mande el mensajito también por WhatsApp si no la tiene ahí. Bueno, entonces llegamos a las etapas del proyecto sentido. Estas etapas abarcan en general 7 etapas. Estas son las 4 primeras, las que ustedes están viendo en este momento, y estas se desarrollan al interior de la madre. Entonces, miren la influencia y la importancia que tiene nuestra madre dentro de nuestro proyecto sentido. Miren que en total 4 etapas. La primera de ellas es la preconcepción. Entonces, pregúntele a su madre que está ahí al lado suyo, si la tiene, si tiene la oportunidad de estar ahí con ella, qué estaba sucediendo 9 meses antes de que usted fuera concebido dentro de ella, de que dieran esa noticia de que estaba en embarazo, qué estaba ocurriendo interna o externamente dentro de su mamá. Porque, como les mencioné ahora, muchachos,
Miren el efecto que tienen las emociones en su recorrido que hacen por todo el torrente sanguíneo. Y si son emociones de baja vibración, nada más por tener uno un momento de estrés, puede ser 30 segundos, un minuto, esos neurotransmisores, ese cortisol que viaja por nuestra sangre, nada más por ese momentico, puede quedarse hasta 7 horas dentro de nuestro cuerpo. Entonces, imagínense si nuestra madre vivió experiencias estresantes, traumáticas, de miedo, de dolor, durante este tiempo que les menciono acá, 9 meses antes de empezar la gestación, dentro de la barriguita de ella. Entonces, ahí les dejo para que vayan cuestionando con ella qué pasó en la preconcepción. Ahora, en la concepción como tal abarca la etapa o el momento del acto sexual. Entonces, al momento de tener relaciones sexuales, eh, existía amor entre su mamá y su papá. ¿Fue fuerte, fue violento o fue agresivo ese momento? ¿O por el contrario, fue muy reconfortante, fue muy placentero, hubo mucho intercambio de amor, de cariño? Miren que aquí todavía no estábamos generándonos dentro del vientre de nuestra madre, todavía no estábamos dando como esa chispita de luz y de vida ahí, pero es muy importante también saber cómo fue ese momento. Ahora, la noticia. La noticia, muchachos, es también algo muy importante dentro de todo este ciclo del proyecto Sentido, porque tiene que ver cómo fue recibida la noticia del embarazo. Si fue algo sorpresivo, si me esperaban con amor, con cariño, o si por el contrario fue un niño, una niña no deseado. Entonces la noticia como tal, ese recuerdo que quedó inmerso en nuestra madre al momento de recibir esa noticia como tal, influye mucho también en nuestro desarrollo embrionario, como lo vamos a ver ahorita. Y ya como tal, en el embarazo. Entonces, aquí en la etapa de gestación, que son los 9 meses por lo general, hay que preguntarle también a nuestra madre si tuvo emociones, episodios, momentos de baja vibración, especialmente, recuerden, de rabia, de dolor, de miedo, de resentimiento, de culpa. Y también pregúntenle si se sintió amada y acompañada por su pareja, si esta persona le brindó el cuidado necesario y la compañía que se necesita para este momento y etapa de su vida. Miren que acá el papá empieza a tener un rol muy importante como tal y es esa compañía, sentirse apoyado por ese rol masculino dentro de todo este proceso. Muy bien. Y ahora, bueno, les dije que 7 etapas son 6. Ahí corrijo. El nacimiento. El nacimiento, muchachos, es importantísimo dentro de todo esto que es sentir piel con piel la primera experiencia de tacto, de cercanía que tenemos con nuestra mamá. Por lo general, no es muy usual que se dé porque inmediatamente la madre logra tener su hijo, pues hay esa separación, y más si el niño pudo haber nacido con condiciones no tan favorables de salud. Entonces, una recomendación para ustedes si quieren ser mamás, si tienen tener hijos o están en sus planes, cuando llegue este momento de felicidad, de tantas emociones positivas y de tanta alegría para una madre, lo primero que deben de hacer cuando el niño salga dentro de usted es ponerlo en su pechito, contacto piel con piel, así la mujer no esté consciente totalmente, porque el niño va a sentir, si esto no sucede, va a sentir
y va a experimentar la primera situación de abandono en su vida. Entonces, el niño se va a sentir muy inseguro, se va a sentir que no está acompañado, que no está siendo amado, entonces eso va a tener repercusiones también en su vida futura. Entonces, también aquellos niños, bebés que no nacieron de manera natural o que nacieron por cesárea y además tuvieron complicaciones de pronto, como que se les enredó el cordón umbilical. Entonces, muchachos, todo eso influye de manera negativa en el proyecto sentido, porque para aquellos que de pronto creen en otras vidas, que hemos de pronto experimentado eh, en otras épocas, en otras vidas, en otros momentos, que esta no es la única vida que hemos tenido, también no es la primera vez que tenemos esa experiencia de nacer. Y como tal, el nacimiento puede ser reconfortante o puede ser traumático para el niño. Entonces miren que acá el hecho de ser de manera natural o por cesárea o por alguna complicación de salud, pues afecta positiva o negativamente también al niño dentro de su desarrollo hasta los 3 años de edad. Ahora vamos por la última etapa, que es de los 0 a los 3 años. Aquí, muchachos, se da la etapa en donde se viven los conflictos de impregnación, que son todos aquellos momentos que el niño asocia y graba por primera vez en su experiencia, en su inconsciente. Por ejemplo, si el niño tiene padres que fuman, que son alcohólicos, que también tienen cierto tipo de adicciones, ese conflicto de impregnación va a quedar grabado en el niño como tal. Entonces, como los niños como tal aprenden todo, por ejemplo, más adelante posiblemente, si el niño elige ser el patrón, como lo vimos ahorita, más adelante en su vida adulta puede desarrollar estos mismos vicios que sus padres tenían. O si el niño elige ser el contrapatrón, pues va a realizar totalmente lo contrario a lo que hicieron sus padres. Entonces, miren que en esta etapa el niño ve todo como ejemplo, ve todo como ejemplo y siempre los adultos van a ser como esa persona a seguir para ellos. Entonces es muy importante que acá le demos el mejor ejemplo a nuestros hijos dentro de esta etapa. Además, cuestiónense si de pronto en esta etapa de sus vidas experimentaron la soledad, la violencia, los abusos o gritos, porque si en realidad pasó eso, posiblemente dentro de su etapa adulta, usted responda a todos los estímulos externos, a toda la sociedad, toda su familia, todos sus amigos, todo su entorno social que lo rodea, usted va a responder de esta misma manera que usted lo aprendió eh, por impregnación durante esta etapa de su vida y más que todo por el ejemplo de sus padres. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿cómo vamos? Cuéntenme. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Todo bien hasta el momento? Listo. Gracias, muchachos. Bueno, chicos, ya casi terminamos. Déjenme ver cuánto nos queda. 15 minuticos. Chicos, ahora aquí es muy importante dentro del proyecto Sentido entender y comprender los diferentes lutos psicobiológicos que experimentamos. Miren que esto abarca ya como tal nuestra etapa de primera infancia, de los 0 a los 7 años normalmente, y podemos experimentar como primer paso o primera etapa la separación que les contaba ahora que tenemos desde que nuestra madre nos da luz, puede influir positiva
o negativamente dentro de nuestra vida adulta futura. Entonces, eso me va a generar de pronto, si hubo una separación muy duradera, me va a generar apegos inseguros dentro de mis parejas, por ejemplo, ¿cierto? O también voy a tener consigo una herida de abandono, ¿cierto? Porque también las heridas de abandono se manifiestan dentro de esta separación. Entonces, la que lo sigue es la destetada. Para los niños y los bebés en específico, que por lo general se recomienda hasta los 6 meses, pero en lo posible hasta un año más, si se puede lactar al bebé, pero la destetada para el niño, aunque dependiendo también, puede ser traumática o puede favorecerlo. Entonces, aquí es muy importante también para la madre tener en cuenta que todas aquellas emociones y situaciones, conflictos que se puedan generar externamente, también pueden afectar la calidad como tal de la leche, porque así como en la sangre, como les explica ahora, viajan nuestras emociones, también como tal dentro de la leche materna, pues pueden traer implícitas todas estas emociones de baja vibración que pueden afectar también a nuestro bebé. Entonces, cuando se da esta destetada, pues para el niño puede ser como esa segunda experiencia de pronto de separación que tiene con su madre y de desconexión. La otra es desde lo sociocultural. Entonces, aquí muchachos es cuando nosotros tuvimos, pueden recordarlo porque incluso eso nos marca como tal nuestra infancia, esa primera experiencia que tuvimos al ir a la escuela, a la guardería. Entonces, si usted pasó por momentos muy angustiantes, sintió ese abandono, esa falta del papá o de la mamá, tuvo mucho miedo, lloró, fue muy traumático para usted, pues ese se convierte también en nuestro primer luto psicobiológico para tener mucha influencia dentro de nuestro proyecto sentido como tal. Y el último luto son los nacimientos de los hermanos. Quienes tienen hermanos, o de pronto son hermanos mayores, pudieron haberlo experimentado alguna vez en su vida. Cuando llegaba de pronto a esta vida su hermano menor, pues es normal que nosotros sintiéramos de pronto celos, sintiéramos de pronto que no nos iban a poner tanta atención, tanto cuidado. Entonces es como pasar de ese punto en el que estábamos ocupando un lugar muy privilegiado a pasar tal vez dentro de un segundo plano. Ese de pronto tal vez es el pensar de uno como niño. Entonces ese se convierte en el segundo luto psicobiológico importante para que entendamos dentro de esta etapa del proyecto sentido. Bueno, listo. Chicos, ¿cómo vamos? Ya vamos a terminar, nos faltan 2 diapositivas. ¿Cómo va todo? Claro, hasta el momento. Listo. Ay, muchachos, denme un momento que se me va a descargar el computador. Lo aprovecho acá y lo conecto. Se me vaya a apagar. Listo, chicos. Entonces continuamos y vamos como tal a hacerlo un poco más práctico y entendible a manera de ejemplos con con estas situaciones de la vida cotidiana. Entonces, miren, por ejemplo, a Luisa lo que le pasa. Luisa eligió la carrera de derecho para dar permanencia al despacho de abogados de sus padres, pero realmente a Luisa le gustaba el marketing. ¿Cuántas veces no nos pasa, muchachos, que elegimos la carrera o lo que queremos estudiar simplemente por seguir la línea de nuestros padres, por seguir un negocio de familia,
por cumplir con las expectativas de ellos y realmente nos alejamos de nuestros deseos más internos, de lo que realmente queremos. Entonces, aquí este proyecto sentido de Luisa, pues realmente no está teniendo sentido como tal, porque está eligiendo vivir la vida que los padres quieren que ella viva. Entonces, chicos, miren acá cómo es importante también identificar este proyecto sentido, cómo está actualmente en mi vida y cómo eso ha tenido efectos e influencia en mi vida actual. Miren también a Ana María lo que le pasa. Ella trabajó sin parar para nunca depender de los hombres. Su madre sufrió por ello. Entonces, debido a esto, la programó para no repetir su patrón. Entonces, miren acá en esta situación en específico, cómo el hecho de ser aparentemente una mujer independiente que no necesita de esa fuerza masculina para su vida, pues simplemente le pasa todo eso a su hija y entonces ella va a nacer y va a desarrollarse a lo largo de su vida con ese mismo patrón o con esa misma creencia limitante de que no depende de los hombres para sobrevivir. Entonces, aquí es muy importante, muchachos, que sepan que la energía como tal masculina siempre está como tal en el dar y en la mujer en el recibir. Entonces, cuando hay ese desequilibrio energético y las mujeres a veces toman esos roles y esas funciones que le pertenecen a los hombres, entonces ahí donde vienen todas esas disfunciones o enfermedades que hemos visto anteriormente en las otras clases, porque simplemente no está siendo fiel a su energía. Recuerden que la mujer es de la energía del ser y el hombre es de la energía del hacer. Entonces, ambos deben de complementarse. Si yo no tengo la oportunidad de tener un hombre en mi vida, pues también debo de tener y de ser consciente de tener un balance en mi propia vida, porque yo no puedo cargar con todo, ni puedo hacerme cargo de todo, porque simplemente mi cuerpo no va a aguantar. Ambos son un complemento, tanto la parte masculina como femenina. Pero si yo me cargo también toda esa energía, muchachos, créanme que eh, las emociones y nuestro cuerpo va a gritar todo lo que hemos guardado durante todo ese tiempo y eso se va normalmente a desencadenar en una enfermedad, ¿sí? Específicamente en estas enfermedades del aparato reproductor femenino, puede ser en los ovarios, puede ser en su vejiga, ¿sí? Porque afecta directamente el chakra raíz, que es el tema del trabajo. Recuérdenlo, muchachos. Bueno, ahora estos dos últimos ejemplos. Miren a Eduardo. Eduardo nunca pudo casarse ni formar una familia. Su deber era cuidar de sus padres cuando fuesen ancianos. ¿Se acuerdan cuando vimos ahorita el hijo bastón? Pues Eduardo precisamente es un hijo bastón, porque él está enfocando toda su energía para mantener bien y con calidad de vida a sus padres, pero se está olvidando de su propia vida. Entonces, no puede casarse ni formar una familia simplemente porque eh, ahí no tiene el foco concentrado en su vida. Entonces, está siendo una limitante como tal para su futuro. Y el último, muchachos, es Jesús. Miren que Jesús pasa toda su vida pensando que no pertenece y que no encaja en ningún sitio. Normalmente eso nos pasa a las ovejitas negras de la familia o nos pasa a aquellas personas que nacimos después de que nuestra madre tuvo un aborto, ¿sí? Entonces, eh, él, específicamente Jesús, había nacido y viene con esa función para reemplazar un aborto anterior que su madre tuvo. Entonces, como les dije ahorita, Jesús carga con todo lo que su hermano no nacido pudo haber de pronto experimentado en este plano terrenal y simplemente cargar con la vida de dos personas al tiempo se vuelve una situación muy pesada y muy angustiante en nuestra vida.
Entonces lo que se debe hacer, muchachos, es tomar conciencia de eso y de buscar cómo en nuestro sistema familiar podemos darle una nueva jerarquía y un nuevo orden en el papel que cumple cada uno de los miembros de nuestra familia, porque cada persona cumple su lugar en específico. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber compartido conmigo hoy este espacio, por haber estado aquí presentes. Me alegra que estén nuevamente aquí conmigo. Cuéntenme cómo les fue, cómo les pareció las temáticas de hoy, qué tal, cómo vieron todo. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, yo les voy a habilitar acá el micrófono por si de pronto tienen alguna pregunta. Cuéntenme, chicos, ¿todo bien? Listo, Angie, muchísimas gracias. Listo, Julialba, muchas gracias. Blanca levantó la mano. ¿Tienes alguna pregunta, Blanca? Si quieres activar el micrófono. Listo, Tere, con todo el gusto. No, muy bien, muy No, bien. no, ninguna pregunta. Muchas gracias por la charla, súper buena. Yo Listo. también le iba a decir eso, gracias, muchas gracias, Alejo. A ustedes, chicas, por estar aquí presentes. Es con todo el cariño y amor. Listo, gracias, Marce. Gracias, Vicky. Eso le ayuda a uno a comprender muchas cosas de la vida de uno, de la vida de los hijos y de la vida de la familia. Muy interesante, sí, Sí, bastante. Porque aprendemos de una u otra manera también a identificar el papel que tenemos dentro de nuestro sistema familiar y como tal el orden que debe de haber siempre, porque no venimos aquí a suplir el papel de nadie. Vinimos a ser hijos, vinimos a ser padres, pero nunca a cargar con los roles que las otras personas vienen a hacer a esta vida. Eso es lo más importante que debemos entender. Muchachos, por todos sus mensajes. Bueno, chicos, muchas gracias. con todo el amor. Agradecerles en el alma por estar acá, por estar presentes, por participar nuevamente. Dios y los ángeles los bendigan, los cuiden, los protejan. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo grande y una feliz semana. Hasta Hasta luego, luego, muchas gracias. Con todo el Hasta amor. luego, Alejo, muchas gracias. Mañana nos vemos. Claro que sí. Nos vemos. Chao. Sí, Chao. pero hasta mañana, mañana. Mañana. Chao. Feliz noche. Feliz noche.